Muy buenas noches amigos, yo soy Miguel Guerrero, bienvenidos a este reporte especial de CDN, Cadena de Noticias. Durante más de 30 años, Venezuela representó un modelo de democracia para toda la América Latina. Hoy, sin embargo, nadie está seguro de que pueda seguir siéndolo. Una explosiva mezcla de factores sociales, económicos y políticos se han conjugado allí para sumir a esa nación sudamericana en una crisis de consecuencias muy difíciles de evaluar. El presidente Hugo Chávez, considerado un revolucionario por sus partidarios y un dictador por sus opositores, se enfrenta hoy a situaciones muy complejas. Sus últimas medidas, por ejemplo, de corte populista, le mantienen enfrentado a los sectores más influyentes de la sociedad venezolana. Chávez se ha peleado con la prensa, los empresarios y los sindicatos, y más recientemente se ha abierto un nuevo frente con la Iglesia Católica de su país. Venezuela suple el 50% de las necesidades dominicanas de petróleo y sus derivados. El siguiente reporte especial de CDN analiza la potencial posibilidad de una más grave crisis en ese país. Definitivamente hacia un destino mejor. Regresamos con este reporte especial después de la pausa. La delicada situación venezolana ha tenido una fuerte repercusión en todo el ámbito latinoamericano por el importante papel que ese país juega en esta parte del mundo occidental. Que poco a poco han ido siendo reducidas por las fuerzas leales. La amenaza de caos ha estado presente en la vida de ese país en la última década. En 1992, un intento de golpe de Estado cruento evidenció el peligro que amenaza permanentemente a las democracias latinoamericanas. La intentona golpista, encabezada por el actual presidente Hugo Chávez, dejó una estela de muerte y destrucción y sentó las bases de la crisis actual. Que pongan las armas, porque ya en verdad los objetivos que nos hemos trazado a nivel nacional es imposible que los logremos. Hoy en Venezuela estamos presenciando, estamos sintiendo, estamos viviendo una verdadera resurrección. La elección de Chávez como presidente dio paso a cambios radicales en las estructuras políticas de Venezuela. Chávez eliminó el Congreso, la Corte Suprema de Justicia y redujo el papel de los partidos políticos en la vida de la nación. La llegada de Chávez al Palacio de Miraflores representó el fin del predominio de los partidos Acción Democrática y Demócrata Cristiano Copey, que había durado 40 años. Cuántas situaciones que llevaron al 93 la salida de un presidente llevado a la cárcel por corrupción después de la segunda rebelión militar de aquel año 92, la del 27 de noviembre. Y luego el derrumbe definitivo de los dos partidos que degeneraron hacia dentro de ellos mismos y que contribuyeron enormemente a degenerar en buena medida toda la situación nacional que se vivió en aquellos años.
surgió un Recientemente, movimiento político. una protesta de los empresarios con el respaldo de los sindicatos de trabajadores provocó una paralización general de las actividades venezolanas. La protesta de un día acentuó la división del país y agravó las relaciones de Chávez con la oposición. Debemos de tener respeto y los revolucionarios. Chávez ha acusado a sus adversarios de estar comprometidos en campañas conspirativas y ha solicitado al gobierno dominicano que restrinja las actividades en el país del más conocido y sistemático de sus críticos, el expresidente venezolano Carlos Andrés Pérez. El granito de arena y el granito de fuerza para construir la Venezuela nueva. Hacia atrás no iremos más nunca. Esto no tiene marcha atrás. Pérez ha estado residiendo en el país desde hace más de un año y sus frecuentes críticas al régimen chavista han molestado al gobierno de Caracas. Las presiones venezolanas que suple la mitad de las necesidades energéticas dominicanas derivadas del petróleo, bajo los términos del llamado Acuerdo de San José, dieron sus resultados. El gobierno dominicano no le ha advertido que algunas declaraciones suyas, algunas actuaciones suyas pudieran estar afectando las relaciones con Venezuela. No ha habido motivo para que lo haga. Este es un gobierno democrático. Además, yo hago lo que hace cualquier ciudadano en un mundo libre, ¿no, verdad? Yo no traspaso los límites de lo permitido. Yo hablo sobre Venezuela porque es mi deber, es mi obligación. Y lo hablo con la misma libertad con que lo puede hacer un dominicano, porque esas son libertades que nos corresponden a todos los que habitamos en cualquier país. Pero el gobierno venezolano se ha quejado, le consta que el gobierno dominicano se ha quejado de sus actividades aquí en la República Dominicana. No, aquí hay un embajador que es muy lengua larga y es el que ha creado problemas, ¿no, verdad? El presidente Hipólito Mejía y la vicepresidenta Milagros Ortiz Bosch expresaron recientemente en público su inconformidad con algunas expresiones de Pérez. Yo pienso que no estáis respetando a este país. ¿Qué piensa hacer? Señor presidente, ¿qué piensa hacer entonces su gobierno? Bueno, no, yo creo que he hablado claro. No te pongas eso que Sean ciertas o no la existencia de estas presiones, lo cierto es que Pérez redujo el tono de sus críticas a Chávez y salió en compañía de su esposa Cecilia y el resto de su familia hacia Estados Unidos. Tras permanecer unos días en Miami, se trasladó a Nueva York, donde concedió una entrevista exclusiva para CDN, cadena de noticias. No, esto es una ciudad en eso. Señor presidente, la situación venezolana no parece muy óptima, ¿no? Parecería como que se enrumba hacia una crisis difícil de calcular y difícil de predecir. ¿Cuál es su opinión? La verdad es que me da hasta pena hablar de esta situación porque uno siempre trata de levantar el nombre de su patria. Pero Venezuela vive la más terrible crisis de su historia desde hace 3 años. Una lamentable equivocación de nuestro pueblo a elegir a Hugo Chávez presidente de la República. Pero desde luego hay que decirlo de una vez, que Hugo Chávez no vino de la Luna ni vino de Marte. Chávez es producto de los errores que cometimos los partidos políticos. Chávez es consecuencia de la frustración de un pueblo que perdió la fe en los partidos políticos que la guiaban. El proceso que él ha iniciado y que él llama revolución bolivariana, ¿es un proceso irreversible? ¿Piensa usted que Chávez permanecerá en el poder todo el tiempo que él realmente anhela? Esto se le podría llamar revolución porque está trastocando todo, pero no en cuanto a que nos lleve a ninguna etapas superiores de progreso nacional. Chávez nos ha echado un siglo atrás. Las ideas que sostienen son ideas totalmente démodé, de manera que esto de revolución no tiene nada, pero sí ha producido una gran catástrofe institucional en Venezuela. Ha destruido todas las instituciones. Ustedes saben que su posición es confrontar todas las instituciones del país. Confronta a los sindicatos, confronta a los empresarios, confronta a la Iglesia Católica, confronta a los partidos políticos. Él toma la radio y la televisión, insulta a todo el mundo. Y se dice todavía que no es una dictadura, y esto es uno de los errores más grandes. Yo tengo la fortuna y la autoridad moral de que cuando Fujimori disolvió el Congreso e intervino el Poder Judicial, yo denuncié ante el mundo que estaban haciendo un nuevo tipo de autoritarismo en América Latina. Un autoritarismo que se disfrazaría de democracia, que procuraría atrapar el voto popular
pero que luego desconocería la existencia de la separación entre los poderes y sería una nueva dictadura, que no tendrían el envilecimiento de las dictaduras de un Pinochet, de un Pérez Jiménez, de un Trujillo, sino que dentro de una máscara democrática anularían la esencia de las libertades públicas. Y esto es lo que está pasando en Venezuela, y fue lo que pasó con Fujimori. Por eso es que yo, como presidente de Venezuela, rompí relaciones con Fujimori y emplacé a la OEA a tomar sanción contra él. A pesar de la rudeza en su trato del presidente Chávez, en su trato con la prensa, con la propia Iglesia Católica, a quien invitó y le otorgó una penitencia de 200 Ave María y 200 Padre Nuestro, es una cosa insólita, ¿no?, en la historia de las relaciones de la Iglesia con el Estado en América Latina. El presidente Chávez parece tener todavía un nivel de popularidad bastante amplio, ¿no? No. La popularidad del presidente Chávez en este momento, de acuerdo con las encuestas que se hacen en Venezuela, no pasa del 12%. Pero desde luego hay la teoría de la estructura. La estructura, cuando se levanta, si no se le empuja, tiende a mantenerse. Y en este es la etapa que vivimos en Venezuela. Hoy podemos decir, sin equivocarnos, que Chávez es un presidente derrocado, pero todavía no se ha derrumbado, porque la fuerza con que nació, el impulso de su no sé cómo llamarla, ¿no?, de su locura, lo lleva a un permanente discurso y lo ha mantenido aparentemente con fuerza, pero en cualquier momento veremos el derrumbe. Por eso es que yo desarrollé la tesis de la implosión. Yo he dicho que en Venezuela no hay ninguna conspiración, que nadie está conspirando contra Chávez, sino que es dentro del mismo sistema. Son tales las contradicciones, son tales los errores, es tal la incapacidad para gobernar el país que el régimen va a estallar por dentro. Y ya vemos, por ejemplo, acaba de separarse del gobierno Michelena. Ustedes saben, como periodistas, que Michelena ha fungido como uno de los factores fundamentales en la conducción teórica o intelectual del régimen de Chávez. Ya no pudo aguantar más y se fue. Y así va a seguir con otros, hasta que el propio ejército va a tomar la decisión de separar a Chávez del poder. Pese a las duras críticas de la oposición, el presidente Chávez tiene argumentos para defender su gobierno. Surgió un movimiento político nacional, surgió un camino que nos trajo luego a una nueva situación, la del 6 de diciembre de 1998 y la del 2 de febrero de 1999 y el referéndum popular, el primero de nuestra historia, y la Asamblea Nacional Constituyente, y la nueva Constitución aprobada en referéndum, y la relegitimación de poderes, y esta nueva situación que hoy tenemos aquí en Venezuela, sin duda altamente positiva cuando la comparamos con lo que aquí había hace 10 años. Regresamos con este reporte especial después de la pausa. Pero él le ha acusado a usted de actividades conspirativas y de estar involucrado en cuestiones subversivas para derrocar al régimen, ¿no? Chávez me acusa a mí de todo lo que le pasa. Bueno, para mí, desde cierto punto de vista, es un honor de que yo sea su punto de fijación, porque mi persistencia en la lucha por la democracia, en apoyar al país en la vuelta a la democracia, me ha convertido en el centro de su odio. Pero yo no, ustedes me han visto cómo actúo yo, en qué me dedico, eso sí, mi palabra siempre ha estado al frente de todos los respaldos a lo que se ha hecho en Venezuela. Hace poco se publicó una conversación mía telefónica con el presidente de Fede Cámaras, con Carmón Stanga. Esa conversación es absolutamente verídica. La hice yo desde un teléfono en Miami, hablando con la casa del señor Carmón Stanga. Pero en esa conspiración no hay en esa conversación no hay una sola palabra de conspiración, todo lo contrario. Yo los felicito y muestro mi entusiasmo y mi sorpresa por la capacidad de diálogo, por el tono cívico con que se mantuvo este paro del 10 de diciembre. ¿Cómo llegó a las autoridades venezolanas copia de esa conversación? ¿Está haciendo interferencia telefónica? Violando. ¿Es muy usual en Venezuela? Sí,
Con este gobierno sí, violando totalmente la Constitución venezolana. Eso es un delito en Venezuela. ¿No recurrió usted nunca a ese recurso siendo presidente? Porque ellos dicen que les llegó por correo. Pero ¿no recurrió usted nunca a ese recurso No, siendo presidente de la República? Yo nunca recurrí. Señor Pérez, un 23 de enero de hace alrededor de 45 años, el liderazgo político venezolano reunido aquí mismo en la ciudad de Nueva York suscribió un acuerdo que permitió el derrocamiento algunos días después o semanas después del entonces dictador Marco Pérez Jiménez. ¿Cree usted que esa experiencia pueda darse de nuevo, aun cuando no hay ya partidos políticos de oposición en Venezuela? Fue una experiencia extraordinaria, porque efectivamente la pugna violenta entre los distintos sectores democráticos de Venezuela había impedido que se pudiera conformar la vida democrática del país. En esta oportunidad los partidos políticos dijeron, bueno, nosotros vamos a estar luchando permanentemente, pero tenemos que crearle un piso al sistema democrático. Y ese piso lo tenemos que dar aliándonos todos en torno a mantener la democracia y cuidándonos en nuestros debates de no poner en peligro el piso que le dimos a la democracia. Eso se convirtió después en Venezuela, esto de Nueva York, en el Pacto de Punto Fijo. Desgraciadamente... O el espíritu del 23 de enero, sí, ¿no? Pero desgraciadamente los partidos políticos degeneraron, los partidos políticos se clientelizaron y esto trajo esta situación. Cuando se analice en el fondo la crisis política venezolana, habrá que comenzar por la crisis de los partidos políticos. Los partidos políticos son los que originan este proceso tremendo en que está hundido el país. ¿Qué modalidad entonces de actividad política partidaria podría surgir en Venezuela? ¿Podrían surgir con los mismos nombres, Acción Democrática, volver a ser lo que fue antes, el partido COPEI volver a ser lo que también fue antes? Bueno, esa es una pregunta que yo me he hecho y que ha dado lugar a muchas reflexiones de mi parte. Yo incluso recibo la visita de líderes de todas las tendencias en Venezuela y con ellos he compartido también este tema. Hay quienes dicen que se pueden mantener los partidos con sus mismos nombres. Yo creo, como dicen allá los pavos llaman a los jóvenes, ¿no?, que esos partidos se rayaron tanto que hay que cambiarles hasta el nombre, porque los errores que han cometido Acción Democrática y COPEI son de tal naturaleza y de tal magnitud que a pesar de que existe el sentimiento socialdemócrata, de que existe el sentimiento social cristiano en sectores fundamentales del pueblo venezolano, no ven en Acción Democrática y en COPEI los nombres que hoy lo representen. De manera que yo pienso que cuando salgamos de esta etapa tremenda que estamos viviendo, habrá que hacer grandes convocatorias para una refundación de los partidos y allí resolver si se les mantiene el nombre o se les cambia. Pero las ideas tienen que seguir porque tienen vigencia. ¿Y la fe del pueblo en esos partidos renacerá? No, en esas ideas no se ha perdido la fe. Lo que se ha perdido la fe es en los hombres que la estaban encarnando en estos momentos. Pero ¿no parece que hay en Venezuela un relevo generacional del liderazgo político de antaño, de esa época, que permita que el resurgimiento de los partidos políticos? Es que tiene que venir, es que tiene que venir. A mí, allá en Santo Domingo, me pasó una cosa en un almuerzo que tuve en el Listín Diario y en unas declaraciones que me publicaron, que no son exactamente así, porque yo les relato cuál es la situación del país, cómo en qué desastre vivimos, cómo esto no tiene salida evolutiva, cómo Chávez no va a lugar a una conciliación y cómo esto tendrá una salida violenta. Entonces me preguntan que si yo estoy dispuesto a asumir la conducción de un país en esa situación. Yo le digo que eso no está en mis propósitos, que yo lucho por la restitución de la democracia venezolana, pero que no aspiro a un nuevo protagonismo, porque pienso que uno de los errores que cometimos los líderes de la democracia venezolana fue prolongar mucho tiempo nuestro protagonismo y esto hizo que los partidos se envejecieran con nosotros y que cayeran en este proceso de clientelización y corrupción que dio lugar a Chávez. ¿Usted me está diciendo que su segunda presidencia fue un error suyo? Sí, señor, yo creo que sí. Y es más, yo en esa oportunidad, entonces yo fui allí, pero en un momento dado, uno de los comensales del almuerzo me dice, pero presidente, si a usted le dicen, ha caído Chávez, y le ofrecen a usted formar parte de una junta de gobierno, bueno, yo no podría decir, ahí yo estaría frente a una situación que debo prestar una cooperación, pero sin perder mi idea de que ya no nos corresponde a nosotros la conducción de Venezuela.
Pero el peso de su influencia política, el peso de su figura internacional, dominaría y sería muy abrumadora en un gobierno de esa naturaleza. Sí, ¿no? pero es que yo creo que yo no debo ir a un nuevo gobierno, yo debo cooperar a que las nuevas generaciones venezolanas tomen la conducción del país, porque tenemos gente de primera, gente preparada. Mire, en estos 40 años de democracia venezolana, esa democracia que vitupera todos los días del señor Chávez, el país se transformó totalmente. En Venezuela, cuando yo tenía 15 años, había una sola universidad. En Venezuela, cuando yo era un muchacho, no había sino un liceo en cada capital de estado, es decir, un instituto de educación secundaria. En Venezuela no habían más sino 150.000 niños en educación primaria y 60.000 niños en educación secundaria. Y una sola universidad era la que había en el país. Habían dos, la Universidad de Mérida y la Universidad Central de Venezuela. Pero un año se abría primer año en una y otro año se abría primer año en otra, ¿verdad? Que en realidad había una sola universidad. Bueno. Y hoy día, durante la democracia, se crearon más de 60 universidades. Se elevó a más de 500.000 el número de jóvenes que van a las universidades. La educación primaria se masificó. Y yo abrí las becas Gran Mariscal de Ayacucho, que envió a decenas de miles de jóvenes venezolanos a los mejores centros de educación del mundo entero. Esa es la Venezuela de hoy. Y esos hombres los tenemos para hacer un nuevo país. Señor Pérez, pero además del deterioro de los partidos políticos y el descrédito del liderazgo de esas organizaciones, ¿qué pudo, en adición a todo ello, hacer posible el surgimiento de una figura como Chávez y de un gobierno como el que domina hoy la vida política venezolana? Ese es un proceso que tiene cierta dimensión. Ese proceso nace con la muerte del general Gómez. A la muerte de Gómez en 1936 surgen los herederos de Gómez, que los encabezaba un hombre a quien le dan cierta lustre por su brillo intelectual, que es el señor Ular Pietri. Ular Pietri aspiraba a ser el nuevo presidente de Venezuela, pero el sesgo regional de los gobiernos de Gómez hizo que los que lo siguieran fueran andinos de mi tierra, del Táchira, López Contreras y Medina Angarita. Pero por detrás de ellos estaba este señor. Pero como se negaron a dar el voto directo y secreto, vino lo que se llamó la Revolución de Octubre, en la que participamos nosotros, la gente de Acción Democrática, que derrocó a Medina y comenzó un proceso de democratización en Venezuela. Pero entonces Ular Pietri y las viudas del gomecismo no quedaron nunca contentos con esto. Ellas se aliaron a los restos de la izquierda derrotada en la guerrilla, a los sectores antidemocráticos, y armaron la gran confabulación contra mí. De esa confabulación que me sacó del poder 6 meses antes de terminar mi segundo periodo presidencial, viene esta crisis que estamos viviendo. Cuando yo salí de Miraflores, el 21 o 23 de mayo, no recuerdo qué día, de 1972, yo hice mi última alocución presidencial. Ya dije que lo que me estaba pasando a mí era apenas un signo y un síntoma de los males que vendrían para Venezuela. Y esas palabras, que ahora se han repetido mucho en Venezuela, resultaron proféticas. Allí nace el desastre nacional, producto de esta confabulación en que se aliaron los sectores más disímiles. Hoy tenemos a todos los que perseguimos como guerrilleros nosotros, porque eran guerrilleros, hoy los tenemos en el poder. Son los que están ocupando las posiciones de gobierno. ¿Piensa usted que Chávez es un hombre de ideas realmente izquierdista? Mire, Chávez es quien mejor lo definió fue un escritor que usted debe conocerlo, Carlos Fuentes, que dijo que la cabeza de Chávez era un basurero. Bueno, esa es la realidad. Este es un hombre sin ideas. Él es un militar que quiso hacer un gobierno militarista. A él no le interesa ni que lo llamen izquierdista, ni que lo llamen derechista, ni nada, sino un gobierno donde él concentre todo el poder. Y luego, en esa confusión de ideas que tiene, él se siente un segundo Simón Bolívar. Se ha dicho incluso que él deja un asiento a su lado en el comedor, que es donde se sienta Bolívar a charlar con él, ¿no? ¿Verdad? Este es el hombre, es un hombre completamente con un problema mental indudable, ¿no? Bueno, pero él no tiene ideas claras. Ahora, ha tomado, eso sí, tiene un sentimiento antinorteamericano. Eso lo heredó de las luchas antiimperialistas, que fueron tan populares y tan centrales en la vida de nuestros pueblos. Entonces él tiene un odio ancestral contra los Estados Unidos. Y ese odio lo proyecta en todo. Y eso lo ha hecho
íntimo amigo de Fidel Castro. Fidel Castro para él es su Dios, es su luz, amigo de Saddam Hussein, amigo de Gaddafi. Esos son los amigos de él. Regresamos con este reporte especial después de la pausa. En Santo Domingo circula el rumor, circula la versión de que el gobierno dominicano le pidió personalmente a usted que abandonara temporalmente el país para no tener que verse enfrentado a presiones muy intensas de parte del presidente Hugo Chávez por la vinculación que existe y la dependencia que existe en la República Dominicana del petróleo venezolano. La actitud del presidente Hipólito Mejía y del gobierno de República Dominicana, yo tengo que agradecerla. Es verdad que hubo alguna vez algunas declaraciones de Hipólito, pero ya sabemos cómo es nuestro querido presidente dominicano. Pero nunca a mí se me pidió nada, se me dio todo el apoyo que se le da a un ciudadano y se me dio toda la protección que yo podía necesitar frente a cualquier problema que se podía presentar por mi situación de enfrentado a la dictadura del señor Chávez. Bueno, que nunca se me dijo. Yo acostumbro pasar una temporada allá y otra me vengo a Nueva York y me voy a Miami. De manera que yo salí en un viaje que tenía proyectado hacía mucho tiempo hacia acá. Usted dijo al salir que regresaría en 3 días, no lo hizo. ¿A qué se debe? Yo no dije que regresaría en 3 días. Ah, sí es verdad, porque yo pensaba ir a Miami, regresar a República Dominicana y luego venir a Nueva York. Pero resulta que cuando voy a Miami me encuentro con que está el problema de la inscripción de mis hijas aquí en las universidades de Nueva York y que exigen la presencia de uno de sus representantes. Entonces resolvimos viniendo para acá y ahí fue donde se prolongó nuestra estada, eso es cierto. ¿Es Santo Domingo un lugar seguro para usted en vista de que el gobierno de Venezuela ha estado solicitando o intentando extraditarlo? Bueno, mire, la posibilidad de extradición para mí no hay. Porque este es un problema complejo que tiene que llenarse de ciertas formas y que no se llena. Y por otra parte, cuando usted analiza el célebre juicio contra mí, este es un refrito. Ustedes se acuerdan que en 1999 Caldera me inventó este mismo juicio de unas cuentas mancomunadas con Cecilia Matos. Yo demostré, yo estaba en ese momento en el exterior y me fui a Caracas, enfrenté la situación, se me detuvo y yo estaba peleando esta situación y ya estaba resolviéndose ese juicio completamente a mi favor cuando yo fui nombrado senador por mi estado natal. Entonces se interrumpió el juicio y ese juicio había estado interrumpido desde 1998. Yo luego renuncié a la senaturía para ser miembro de la Constituyente. Se me robó mi credencial en unas elecciones fraudulentas de miembro de la Constituyente y yo quedé sin inmunidad parlamentaria. Pasé 2 años en Venezuela y nadie me hizo juicio ni se volvió a restituir este juicio. Y ahora, hace 15 días, vuelve a surgir. Entonces se anuncia que voy a ser extraditado. Eso no es verdad, yo no le temo a eso. Además, cuando a mí me dijeron que iba a ser extraditado, que se me abría el juicio, yo dije me voy para Venezuela, a hacerle frente, como lo hice en el pasado, a estas acusaciones que se me hacen. Pero su vida podría correr peligro allí, ¿no? Entonces, mis abogados, públicamente por la prensa, dijeron no se venga, porque en Venezuela no hay Estado de Derecho, en Venezuela no hay ninguna seguridad, su integridad física y su dignidad corren peligro si se viene. Señor presidente, en varias oportunidades usted ha dicho, y lo ha reiterado en esta entrevista, que el problema de Chávez es consecuencia de la falta de visión del liderazgo político venezolano, ¿no? De permanecer demasiado tiempo en el poder o demasiado tiempo en primera línea de la actividad política partidaria. Usted confesó que su segunda presidencia fue un error. ¿También lo fue la del presidente Caldera? Esa fue peor, porque el presidente Caldera es uno de los grandes responsables de esta tragedia venezolana. Es más, él pone en libertad a Chávez, que estaba sometido a un juicio, donde indudablemente iba a ser condenado, iba a ser desposeído de sus derechos políticos, sin cumplir con el precepto de que para dar un indulto hay que haber una pena, y para que haya una pena tiene que haber una condena. Y él sacó
a Chávez por sobreseimiento, es decir, no ha cometido ningún delito. Ustedes saben lo que es en un país como América Latina, decir que unos militares que violaron su juramento, que alzaron sus armas contra la República y que no han cometido delito. ¿La experiencia venezolana se puede repetir en otros países, en la República Dominicana, por ejemplo? Mire, yo he venido conversando con líderes políticos socialdemócratas, no solamente los dominicanos, sino de otros países, y les he dicho que hay una gran tragedia en nuestros pueblos, que los partidos políticos estamos siendo responsables de los males que nos están aquejando, porque no nos hemos modernizado, porque seguimos en primer lugar dentro de una estructura organizativa que fue la que dio el estalinismo a los partidos políticos en Occidente, y que esa estructura nos ha llevado a esas organizaciones hegemónicas y dictatoriales, porque se ha llegado, la tesis esa del centralismo democrático hace pues que se concentre en una persona la conducción de los partidos y pierdan toda significación, toda vigencia la opinión de los militantes de los partidos políticos, que pierden su independencia para actuar en la vida política de una manera total. De manera que lo que está en crisis no es acción democrática en Venezuela o copia en Venezuela. Lo que están en crisis son los partidos políticos. Y lamentablemente no solamente en América Latina, sino en el mundo entero. Ya hemos visto, por ejemplo, las tragedias que tuvo que vivir Italia, la que confrontó el Japón, y todos los movimientos que vemos actualmente en la vida política de los países. Esto de Argentina, detrás de la posible incapacidad del presidente Larrúa, está la estructura de los partidos políticos. El Partido Radical, centro esencial del movimiento de Larrúa, no cumplió su papel en esta oportunidad. De manera que los partidos políticos somos responsables de los problemas que están viviendo. Tienen que crearse unos partidos políticos menos verticales, un poco horizontales, donde la opinión de la gente tenga validez y donde se consulte siempre a las masas para tomar las decisiones. No el dedo del dirigente máximo el que señale lo que debe hacer cada partido. Yo les he dicho que si los partidos políticos no se corrigen, pueden correr la misma suerte que han corrido en Venezuela, Acción Democrática y COPEI. Usted que conoce perfectamente bien la situación política dominicana y conoce bien a los dirigentes políticos del país, ¿piensa que estamos en camino de una experiencia similar a la que sufrió su país? Bueno, hacer ese tipo de profecías es muy peligroso y absurdo y sería casi como expresar un mal sentimiento, pero yo sí les he dicho a los líderes políticos dominicanos que se miren en nuestro espejo, que en República Dominicana hay ciertas similitudes, lo que era Acción Democrática en Venezuela y lo que es el PRD en la República Dominicana, y que tienen que cuidarse de que no se pueda suceder una situación de esa naturaleza allí. A pesar de que América Latina ha evolucionado hacia un sistema democrático y la práctica es bastante extendida en todo el continente, no hay duda de que ejercemos un sistema político democrático muy diferente y muy imperfecto en relación como lo practican los europeos y como se practica aquí en los Estados Unidos. ¿A qué se debe? Esto me trae a mí a reflexiones muy profundas sobre la realidad latinoamericana y su comparación con los otros países. Una primera es bastante simple y que podría dejarnos tranquilos de que el proceso de evolución que necesita un país para llegar a una etapa realmente de plena democracia es muy largo. ¿Cuántos siglos necesitó Europa para salir de la esclavitud? ¿Cuántos siglos para salir de la Edad Media, para llegar a este renacimiento que hizo florecer la ciencia y la tecnología en nuestro mundo? Mucho tiempo. Bueno, ¿cómo se hizo el desarrollo de los Estados Unidos? Sin prensa, sin radio, sin televisión. Es decir, en cambio nosotros en América Latina, que somos muy recientes, somos los más recientes en el mundo civilizado, hemos tenido que hacer todo lo que hacemos bajo el ojo avisor y crítico del mundo entero, con la televisión, con la radio, con los satélites, con todo encima. De manera que nosotros pretendemos que deberíamos estar al nivel de Estados Unidos, al nivel de Europa. En Estados Unidos no pasó lo que pasó en el resto de América. Aquí se constituyó una nación europea dentro de este territorio. Allá vino la mezcla entre los naturales y los
europeos y los españoles fundamentados, y así creó esta raza nuestra mestiza, y comenzó un proceso lento de transformaciones. Pero como nosotros estamos viendo cómo el mundo se transforma tan violentamente, pretendemos que lo mismo debían hacerlo nosotros, porque no distinguimos entre dos conceptos, el concepto de civilización y el concepto de cultura. Lo que nos abruma a nosotros es la civilización, mientras nuestra cultura está en el fondo de todo este proceso civilizador que nos agrede por todas partes. Pero estos países, con el tiempo, van a llegar a ser lo que es Europa o lo que son los Estados Unidos, pero desde luego necesita de un trabajo permanente de nuestra parte, de una acción de los sectores élite de nuestros países para ir desarrollando su cultura, porque el éxito y la transformación de un país no depende de sus riquezas naturales, depende es de sus niveles de cultura. Nosotros no somos desarrollados porque nuestros niveles de cultura son sumamente arcaicos, son sumamente bajos. Esa es la realidad. Durante su primera administración, los precios internacionales del petróleo sufrieron un aumento verdaderamente extraordinario, ¿no?, a raíz de la guerra de Yom Kippur en 1973. En ese momento se justificó el incremento de los precios como un intento o un paso hacia la reivindicación de los recursos naturales de la América Latina. Esto tiene más sin embargo, los efectos en la economía de los países pequeños, como la República Dominicana, fue muy fuerte, ¿no? No, mire, esto tiene otra significación, y en hecho sí Venezuela tuvo un protagonismo muy grande, que fue la creación de los PEP. Hasta ahora, los grandes países industrializados manejaban tanto los precios de las materias primas como los precios de las manufacturas a su leal entender. Y llega un momento en que los países no industrializados, los países que tienen petróleo, dicen, bueno, ahora los precios de la energía los vamos a manejar nosotros. Y nosotros queremos que haya una interrelación entre los precios de la energía y los precios de los productos manufacturados. Es decir, que si nosotros necesitamos 10 barriles de petróleo para comprar un automóvil, que mañana no necesitemos 20 o 30 barriles de petróleo, entonces vamos a jugar con los precios del petróleo en un plan de crear un sistema de entendimiento entre el valor de las materias primas y el valor de los precios industrializados, de los productos de transformación. Eso fue lo que quisimos hacer con López. Desgraciadamente esto no funcionó como lo queríamos que funcionara, y ahora han venido situaciones como esta que ha creado Chávez, que ha querido usar a López como un arma contra los Estados Unidos por este odio de que les hablaba al comienzo. Pero no es el petróleo ni la causa de nuestro fracaso, ni la causa de nuestros errores, porque muchos dicen, bueno, y Venezuela con tanta riqueza, ¿y por qué tiene tanta pobreza? Ahí volvemos a lo mismo, porque es la cultura la que define el desarrollo de los pueblos y no son las riquezas naturales. Y ahí podríamos poner el ejemplo caricaturesco del Japón. ¿Qué recursos naturales tiene el Japón? Y ve usted la civilización que ha desarrollado. Eso significa que a América Latina le va a resultar todavía muy difícil salir de la pobreza. Todavía tenemos que recurrir un trecho, pero tenemos que ponernos de acuerdo, los líderes de los movimientos democráticos, de los movimientos de transformación, para conducir debidamente a nuestros pueblos. Por ejemplo, ¿qué pasó hasta hace poco tiempo en Venezuela y en toda la América Latina? Por ejemplo, el nacionalismo nos hizo mucho daño porque se nacionalizaban industrias, se nacionalizaban materias primas, no por razones ideológicas, lo hacía un gobierno de derecha o un gobierno de izquierda, sino porque era la única manera de defendernos frente a la voracidad de las grandes transnacionales del mundo. Pero progresivamente se han ido desarrollando leyes internacionales. Las Naciones Unidas ha creado una serie de organismos para proteger a las naciones pobres, a las naciones pequeñas, de esta voracidad de las grandes naciones. De manera que ahora hay instrumentos para poder conducir nuestros países sin cometer los errores que cometimos en el pasado, pretendiendo un control estatal total de la economía de nuestros pueblos. Entonces la privatización puede ser un camino correcto. La privatización sí, pero hay que saberla entender también, ¿no? Porque fíjese usted lo que hizo Menem en la Argentina. Menem en la Argentina lo único que no nacionalizó fue la Casa Rosada. Y ve usted en qué situación está actualmente la Argentina. Pero entonces, ¿qué medidas podrían adoptarse
en América Latina para impulsar el desarrollo. Antes, el problema de la deuda sigue siendo uno de los temas que más agobian, uno de los asuntos que más agobian, que más comprometen el presente y más empeñan el futuro de América Latina. Pero durante su gestión, recuerdo perfectamente, hace ya algunos años, en América Latina se discutía mucho la posibilidad de renegociar de manera conjunta el tema de la deuda, ¿no? Y buscar fórmulas para reducir el costo o el financiamiento del pago de esa deuda, del servicio de esa deuda. Sin embargo, eso parece haber quedado relegado a un segundo plano, aun cuando, de hecho, el tema de la deuda es todavía mucho más grave para América Latina. El tema de la deuda se convirtió en un tema demagógico que fue muy explotado, sobre todo por los sectores extremistas. Recuerden usted que Fidel Castro convocó una gran conferencia de América Latina para discutir el problema de la deuda. Mientras pagaba religiosamente su deuda. Yo me negué a ir a esa reunión porque no le veía sentido ni motivo. Pero todo eso tiene remedio, siempre y cuando los latinoamericanos, en primer lugar, entendamos que sí es necesaria la integración de la región. Esa convocatoria que hizo Fernando Enrique Cardoso a una reunión de todos los países de América Latina, de América del Sur, tenía un significado. No era para crear otro grupo, no era para crear otra subdivisión en América Latina, sino para tratar de ponernos de acuerdo a los pueblos de América del Sur para negociar conjuntamente el Tratado de Libre Comercio de la América Plena, del ALCA, que ha estado propiciando los Estados Unidos, porque eso del ALCA es inevitable y es una necesidad, pero si esto se hace con los Estados Unidos negociando con República Dominicana, los Estados Unidos negociando con Venezuela, los Estados Unidos negociando con Brasil, no hacemos nada. ¿Pero es posible el éxito de la integración con países con economías tan dispares? Claro que sí, porque para eso se crean normas y reglas que protejan de la simetría que hay entre los países. Pero lo que es necesario es que nos pongamos de acuerdo y que entendamos que para integrarnos con la América del Norte en una hazaña de esta naturaleza, de tanta envergadura, tenemos primero que integrarnos nosotros en la América morena, en la América hispana, tenemos que integrarnos nosotros para presentar un frente común que nos haga más capaces de la significación que tiene esa gran nación del norte. Regresamos con este reporte especial después de la pausa. ¿Está consciente usted de que en algún momento durante su permanencia en la República Dominicana el gobierno dominicano se vio sometido a fuertes presiones de parte del presidente Chávez? Yo creo que siempre, porque este gobierno no tiene ninguna clase de miramientos de orden diplomático, que siempre trató en cierta manera de dominar, y él ha usado el petróleo como el señuelito para decirle a los países, si ustedes no me apoyan, no tienen petróleo. Pero yo creo que hay una cosa que vale más que todo en un país nuestro, que es la dignidad. Yo diría, como decían los españoles, en fin de cuentas, en mi hambre mando yo. ¿No ha sido usted acusado de haber intervenido en la política dominicana? ¿No se ha sentido realmente ofendido? No sé si me han acusado, no lo recuerdo, pero yo nunca he intervenido en la política dominicana. ¿Y sus opiniones sobre la política doméstica? Usted me conoce, yo estoy allá, claro, yo hablo y opino en privado, pero yo no intervengo en nada. Incluso yo soy íntimo amigo de los dirigentes del partido, del PRD, del Partido Revolucionario Dominicano. Yo nunca voy a sus reuniones, nunca me reúno con ellos estructuralmente como partido, sino como amigos. Y nunca hablamos de esas cosas, pretendiendo yo de un partido extraño, de un país extraño, ingerir o meterme en los problemas de la República Dominicana, en absoluto. Pero usted ha sido sistemático en advertir que América Latina debería aprender de los errores que se cometieron en Venezuela. ¿No ha intentado el gobierno dominicano o el Partido Revolucionario Dominicano o cualquier otra organización política asimilar experiencia o aprender de su propia experiencia? Desgraciadamente parece que esa es una realidad mundial que nadie experimenta en cabeza ajena, ¿no? Sí, ¿no han intentado, ¿no han intentado asesorarse de usted? Pero hablemos de otra cosa, que es un tema importante. ¿Cuál es la situación de hoy de América Latina? Yo me acuerdo que en 1960
andábamos los países de América Latina en un eterno escalar mejores situaciones, al punto que liquidamos las dictaduras militares y se creó el Grupo de Río para darle cierta contextura a una opinión política común de los países de América Latina. El Grupo de Río, que primero fue de 7 países, yo logré que participara toda la región, que Centroamérica participara con el presidente del Mercado Común Centroamericano, que los países del Caribe insular participaran con el presidente del CARICOM y que los demás países que no estaban integrados al Grupo de Río, como República Dominicana, los países centroamericanos, se introdujeran en el Grupo de Río para darle consistencia a la voz de América Latina en el mundo, para ser un interlocutor válido con Estados Unidos, con Europa. Pero desgraciadamente esto, que fue un gran proyecto y que comenzó muy bien, se ha quedado en la nada. Ya los grupos existen, pero ya no tienen la significación ni la motivación que nosotros le dimos en su momento. ¿Cuál fue su peor error como presidente? Mire, esta es una pregunta que le hacen a uno muchas veces y que pareciera que uno debe contestarla rápidamente, pero es muy difícil. En primer lugar, uno debe partir de la idea de que se cometen muchos errores. Es decir, no creo que haya el hombre que pueda decir que no ha cometido errores. Ahora, pero lo que sí yo puedo asegurar sobre mí es que ningún error que haya cometido yo haya sido producto de una idea torcida sobre la forma como yo voy a conducir los destinos de mi país, ni que haya querido utilizarla en beneficio de un determinado sector económico, ni en beneficio de una fortuna personal o de la fortuna personal y otras cosas. Y aquí entramos otro tema. Yo he sido acusado de ser un hombre rico. Allá en República Dominicana me adjudicaron el otro día que había comprado un hotel médico. Y ahora están diciendo que he comprado un centro médico. Yo contesté allá cuando me hablaron de esto: mire, si yo tuviera dinero, lo invertiría en República Dominicana porque tengo una gran simpatía por ese país, pero yo no tengo dinero. Yo no tengo un centavo de inversión en la República Dominicana, porque yo no tengo dinero. ¿Llegó a tener usted conocimiento previo de la conspiración que encabezó el señor Chávez? Bueno, este es otro tema que me avergüenza cuando me lo preguntan, porque nuestros países gastan dinero en inteligencia, y yo debía decir que así no. Yo no recibíamos ni un solo informe de lo que estaba pasando, y ahora, por las publicaciones que ellos mismos han hecho, sabemos que tenían 15 años que habían constituido una logia militar, desde que estaban en la academia militar, y estaban conspirando para derribar el gobierno de Venezuela. El gobierno nuestro nunca supo nada. Pero Chávez era un virtual desconocido, ¿no? Absoluta y totalmente desconocido. Un subteniente, un mayor del montón. El hecho de que él sea comandante en jefe de las Fuerzas Armadas venezolanas, con el rango todavía de coronel paracaidista, y su ministro de Defensa sea un general de 4 estrellas, tengo entendido, ¿no constituye eso una forma de desmoralizar a las Fuerzas Armadas venezolanas? ¿Qué efecto podría tener? No es eso, porque un señor de teniente o sargento puede ser presidente de una república si tiene condiciones para ello. Pero debe renunciar al rango, ¿no? Al rango, exacto. Pero es que Chávez, sin tener derecho a eso, porque él no está ya en las Fuerzas Armadas, él se viste de teniente coronel para que los militares, los generales y los coroneles se le cuadren. Eso indudablemente provoca una reacción muy desagradable en los militares. Y aquí entramos en otro tema. Mira, es mentira que las Fuerzas Armadas de Venezuela respalden a Chávez. Tiene un núcleo que ha corrompido. Usted sabe que los negocios que se hacen en Venezuela hoy son espectaculares. Si usted coge cualquier periódico de Venezuela, no coja ninguno, el que sea, verá cómo se relatan todos los días los desmanes y la forma como manejan los dineros del país. Es más, 4 mujeres periodistas un día asumieron la responsabilidad de coger la televisión y denunciar los robos de 2 militares que estaban ocupando los puestos superiores de las Fuerzas Armadas. Los militares trataron de amedrentarlas y ellos no se van a amedrentar y presentaron las pruebas. Pues bueno, no ha pasado nada. Ahí sigue la cosa igual y no se ha hecho la investigación, a pesar de que estas mujeres presentaron las pruebas. Si Chávez no cuenta con el apoyo de las Fuerzas Armadas y en la manera en que conduce al país, podría darse un golpe de Estado en Venezuela, ¿no? Es la implosión de que yo hablo, no es el golpe de Estado tradicional, sino que se va a reventar por dentro del sistema. Pero eso le daría un mayor protagonismo a las Fuerzas Armadas en la vida política del país. Desde luego, nosotros vamos a tener que pasar por esa etapa, pero con la ventaja para los sectores democráticos
que el problema del gobierno militar ya está descartado en América Latina y que ahora hay una sincera actitud en contra de estos gobiernos por parte de Estados Unidos, que ayer los protegían con el pretexto de la lucha contra el comunismo. Y Europa se hacía la sorda y la ciega frente a estas situaciones y negociaba con todos los tiranos de América Latina. Hoy en Europa hay una cláusula democrática de la Unión Europea para negociar con América Latina. De manera que hoy un gobierno militar se quedaría desasistido de todo apoyo y sería muy temporal en cualquier país nuestro. Y no duraría mucho. Pero sin embargo, en Venezuela, cuando desaparezca Chávez, vamos a tener un periodo bastante importante para corregir lo que se ha hecho, porque ha destruido todas las instituciones del Estado. Él ha provocado, por ejemplo, en la sociedad, un odio de clases. Él ha fomentado la lucha de clases, pero abiertamente usted coge sus discursos que son muy largos y ve cómo fomenta esa lucha de clases. Bueno, luego todas las instituciones las ha deteriorado, de manera que el gobierno que venga después de Chávez va a tener que comenzar un proceso lento para restituir la vigencia de las instituciones nacionales. Las predicciones del expresidente Pérez cobraron fuerza el jueves 7 de este mes de febrero, cuando un oficial de la Fuerza Aérea Venezolana, el coronel Pedro Soto, pidió un turno en un acto público que se realizaba en un hotel céntrico de Caracas para exigir la renuncia de Chávez. El presidente Chávez no tiene la autoridad para destruir 44 años de democracia. La libertad debe ser defendida por todos los venezolanos en todos los planos de nuestro quehacer nacional. En un gobierno donde el presidente maneja el Tribunal Supremo de Justicia, maneja la Asamblea Nacional, maneja las Fuerzas Armadas en su intención, no se puede decir que hay democracia. En las últimas semanas, otros 4 oficiales activos, incluyendo a 2 generales, han exigido públicamente la renuncia de Chávez. Que entregue el poder pacíficamente y asuma las consecuencias de su fracaso. Como quiera que se le vea o analice, la situación venezolana reviste una trascendencia enorme para la República Dominicana. ¿Están realmente contados los días del régimen de Chávez, como predice su opositor, el expresidente Carlos Andrés Pérez? ¿O ha emprendido acaso Venezuela un nuevo y desconocido rumbo político imposible de pronosticar? El tiempo lo dirá. Gracias por su atención. Yo soy Miguel Guerrero. Hasta la próxima.